Bien, buenos días. Les habla el pastor Clarencio Rivas de la Iglesia Cuadrangular Duaca. Y bueno, dándole gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que se nos da de poder salir por este canal y que la obra de Dios pues no se detiene. La obra de Dios debe seguir a través. Tenemos que cerrar los templos, tenemos que acatarnos a las normas. Sin embargo, siempre hay alternativa, pues este es un momento muy especial para nosotros, poder salir al aire, poder salir a la iglesia cuadrangular y a todas las iglesias, a todos los hermanos que están en este momento viendo pues la programación desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que van a estar diferentes pastores. Pues le damos gracias a Dios pues por esta oportunidad, y a pesar de lo que está pasando en el país y en el mundo, podemos salir al aire y no dejar a esa congregación, a ese pueblo de Dios sin la palabra, sin la esperanza que es Jesucristo y su palabra. Así que hoy pues tenemos esa bendición y gracias a este canal, pues a Julio Mujica, que Dios le dio esa oportunidad de tener esto al servicio de todos los pastores. Bueno, a mí me toca hoy, traigo un tema muy especial. Estamos en nuestra iglesia, tenemos un proyecto de 4 semanas que se llama 30 días por la vida. Iniciamos el 1 de marzo y estamos en esto. Pues hoy tocaba una enseñanza, porque estamos trabajando en el libro de Daniel, en capítulo 6. Toda esta serie pues está allí en ese libro, y estamos trabajando con las 4D de Daniel. La primera D de decisión, la segunda D demostración, y hoy el tema es dependencia total de Dios ante los decretos de muerte. Ese tema pues está basado allí en esta palabra, y vamos a leer por un momento allí en el libro de Daniel capítulo 6, del 1 al 16, podemos leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta palabra pues es una palabra que está aplicada al tiempo en que estamos viviendo. La humanidad siempre ha estado sometida a decretos de muerte continuamente por personas que sin escrúpulos, y a través de la historia pues encontramos algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios ha estado sometido pues a estas presiones, a estas situaciones, y hoy pues yo creo que se cumple la palabra que vamos a enseñar. En el libro de Daniel encontramos que el rey firmó un decreto de muerte contra toda la nación. Había un decreto que establecía que toda persona que en un lapso de 30 días le pidiera a otro dios o a otra persona que no fuera el rey, fuera echada en el foso de los leones. Y había un decreto de muerte sobre la nación o sobre el reino en esa oportunidad. Hoy, si lo trasladamos, hay un decreto de muerte sobre nuestro país, sobre el mundo, acerca del virus que amenaza, que intimida, y que podríamos decir que también pues hay un decreto de muerte sobre nuestra nación y sobre nuestra gente, nuestra familia. Y el programa de 30 días se refiere pues a esa 30 días por la vida que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia. Se refiere precisamente a orar, a interceder y a clamar para que esos decretos de muerte que están sobre nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud, sea eliminada, sea revocada, sea destruida. Y 30 días por la vida significa que durante 30 días hemos buscado ya 3 personas en la cual debemos orar por ellas 3 veces al día, de manera que 3 personas se le está orando 3 veces al día por 30 días. Eso significa pues que a la final, para el comienzo de abril, la primera semana de abril, Dios permita que se haya terminado todo esto, tenemos el Festival por la Vida, donde cada persona de la iglesia va a llevar a sus 3 personas para que reciban a Cristo, y yo sé que tendremos una buena cosecha de nuevas personas convertidas al Señor. Entonces, durante 30 días
hubo un decreto de muerte sobre el reinado de Darío, sobre el reinado, y allí pues yo pienso que toda persona, no Daniel, aunque estos sátrapas y gobernadores actuaron de una manera egoísta, mezquina, envidiosa, porque ellos sabían que Daniel tenía un espíritu superior a ellos, pero por tratar de destruir a Daniel, sometieron a toda una nación a 30 días de decreto de muerte, que si encontraban a alguien orando o pidiéndole a otra persona que no fuera el rey, debía ser echada en el foso de los leones. Hoy día hay un decreto de muerte sobre nuestro país, y todos saben, porque es la noticia del momento, sobre el coronavirus que está afectando a miles de personas, no solo aquí en el país, sino en todo el mundo. Pero sabemos que el decreto de muerte pues es un decreto para todo ciudadano, no solamente de Venezuela, a nivel internacional. Todos los países están en la misma, buscando, colocando las normas, lo básico para no ser contaminado, y eso pues es un decreto de muerte. Las personas están asustadas, las personas están con nervios, muchas no duermen, muchas están agobiadas por miedo a ser contaminadas y estas cosas. Y yo me imagino que para el momento de este decreto de muerte en el reinado de Darío, pues las personas estaban igual, asustadas, no podían pedirle a otro Dios. Recuerden que estos reyes llevaban cautivo a diferentes naciones, y entre ellas estaba Jerusalén, el pueblo de Judá, que había sido llevado cautivo, así como otras naciones también habían sido cautivas, y cada nación tenía su Dios. Pero durante todo este tiempo pues no podían pedirle a sus dioses o a cualquier persona, porque había un decreto de muerte contra ellos. Así que la Biblia registra algunos decretos de muerte contra el pueblo de Israel o contra el pueblo de Dios, porque cuando hablamos del pueblo de Israel pues estamos hablando del pueblo de Dios, que representa a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Así que podemos mirar un poco la Biblia e ir al libro de Esther, y bueno, los que han leído el libro de Esther pues saben que la reina Vasti se rebeló contra el rey la destituye y buscan otra reina, y entre esas muchachas Esther fue la elegida. Y había un hombre pues muy perverso, Amán, que diseñó pues un plan para destruir a todos los judíos que habitaban en esa región para ese momento. Y el plan consistía pues en que en el día tal, creo que también fue un mes, 30 días, en 30 días todos los judíos de esa localidad debían ser destruidos, asesinados. Ese fue el plan, y este hombre llevó a través de engaño, igual que los sátrapas y gobernadores con Daniel, lo llevaron a engaño, e hizo que el rey firmara ese edicto para que todos los judíos fueran asesinados el día tal. Y fue un decreto de muerte para el pueblo de Israel en esa zona, en ese lugar, porque el edicto había sido firmado y por lo tanto no había manera de echarlo para atrás. Y buscaron las maneras, buscaron todo, pero era humanamente imposible que este edicto fuera retirado. Así que Mardoqueo, que estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo, bueno, habló con su ahijada, con Esther, y la puso
al día de lo que estaba pasando. En el capítulo 4, versículo 16, creo, dice que Esther se negó a orar, se negó a entrar a la presencia del rey, y Mardoqueo le dijo que, bueno, si ella no lo quería hacer, la ayuda de Dios vendría de otro lugar. Así que les dijo estas palabras, y estas palabras te las envío a ti también, porque yo sé que tú eres un guerrero de Dios, un hombre, una mujer de Dios que nació para este momento, o nacimos para este momento. Le dijo, la ayuda, si tú no lo haces, la ayuda vendrá por otro lado, pero sépalo, Esther, que tal vez para esto Dios te ha escogido, para este momento. Y la reina Esther vio pues la importancia y llamó a ayuno, llamó a oración con sus siervas allí. Y el plan de Amán para destruir a todos los judíos, ese decreto de muerte que había contra ese pueblo en ese momento, contra todos los judíos, contra todos los del pueblo de Dios, se vino abajo porque Naamán cayó en su propia trampa. Y yo te digo en esta mañana que tal vez para este momento Dios te ha escogido, no para que nos escondamos, no para que estemos en casa nervioso, asustado, a no salir por miedo a ser contaminado. Dios te dice en este momento, para este momento naciste. Este es el momento de salir con las precauciones, por supuesto, necesarias, su tapaboca, sus guantes, las normas que ha establecido el sistema para que no nos contaminemos. Usted puede predicar la palabra tranquilamente a través de un tapaboca. Usted puede predicar la palabra a través de la situación en que estamos pasando en este momento. Y no tenemos por qué escondernos, porque para este momento tal vez usted nació para desafiar los decretos de muerte que el diablo, que el enemigo establece, firma, declara, para que todo el pueblo de Dios se esconda. Dios está por encima. Recuerde que la sangre de Jesús está por encima de todo, y el pastor saliente hablaba acerca de los detalles de lo que significa la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Y la sangre de Jesucristo pues está por encima de cualquier virus, de cualquier enfermedad, y no debemos tener miedo a ese tipo de decretos, de muertes y de todo, para que nos escondamos y perdamos la mejor oportunidad que tenemos en este tiempo de salir a las casas, de llevar ese mensaje de esperanza, de llevar ese mensaje de salvación. Este es el momento cuando la gente está nerviosa, cuando la gente está sensible. Hay momentos, por ejemplo, le contaba a mi equipo de trabajo que cuando teníamos las colas en los bancos era el momento de salir, de llevar café, de llevar una demostración, que ese fue el tema anterior, demostración del amor de Dios en acción. Ese era el momento para salir y llevar la palabra de Dios, tal vez no predicando de palabra, pero sí de hecho, a todas esas personas que se quedaban allí, sobre todo a los ancianos que se quedaban toda una noche y que estaban allí. La situación económica era difícil para decir que iban a llevar comida, que iban a llevar café, que iban a llevar una vianda para más tarde. La situación para ese momento estaba muy fuerte, pero era la oportunidad de la iglesia ir a los bancos y demostrar el amor de Dios con una taza de café caliente, una galleta, un pan, bueno, lo que fuera. Lo importante era eso. Hoy día esas colas desaparecieron, la situación en nuestro país ha ido cambiando y ya los bancos están solitarios. Que alguien diga, ahorita sí voy a llevar café, no tiene sentido, porque ya esa oportunidad salió.
Así que la oportunidad que tenemos ahora de salir y predicar el Evangelio es única, porque como todo, la Biblia dice, todas las cosas pasarán, y este virus también, igual que todo terrenal, va a pasar, y ya no tendremos la oportunidad, ya la gente se endurecerá otra vez, ya la gente dejará de ser sensible, e ir a predicar en la palabra tal vez se hace un poco más difícil. Yo creo que este es el tiempo que Dios nos ha puesto para que como iglesia salgamos a la calle y prediquemos la palabra. Tal vez para esto naciste. Este es uno de los ejemplos. Luego tenemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, que encontramos al rey Senaquerí, rey de Asiria, intimidando al pueblo de Judá. Era este rey había sometido a muchas naciones, muchos reinos, a muchas ciudades, y las había llevado cautiva. Así que primero lleva cautivo a Israel, y luego, después de unos años, 3 años después de Israel ser sometida por Asiria, se va contra Judá. Y este rey empieza a intimidar al pueblo de Judá, al pueblo allí, donde empieza a decirle cosas, a intimidarlo, a decirle que el mismo Dios lo ha mandado para que sean sometidos. Y Ezequías, que era el rey de ese entonces, pues está allí, como todo, pues un decreto de muerte, un estado de sitio donde nadie sale, nadie entra, y la gente pues dentro de la ciudad, nerviosos, asustados. Y este rey de Asiria le manda cartas, le manda mensajes a través de sus embajadores, donde le dice que Dios, el mismo Dios, Jehová, le ha enviado para que Judá sea sometido, para que se entreguen en paz, para que gastar tanto tiempo, tantas cosas. Y este rey pues manda a su gente a intimidar al pueblo de Judá, al rey Ezequías. Y es otro decreto de muerte que hay sobre la nación judía, decreto de muerte sobre el país. Y Ezequías pues manda a buscar al profeta Elías, le habla, mira lo que está diciendo, las blasfemias que dice este rey de Asiria, donde decía quién es Jehová para que lo salve. No le presten atención a Ezequías porque él está mintiendo. Jehová, su Dios caerá como han caído los demás dioses sobre mi mano. Y empieza a blasfemar contra el Dios viviente. Y cuando Ezequías envía a buscar a Elías, Dios le dice a través del profeta que no se preocupe, que esas blasfemias, esas cartas que ha enviado el rey de Asiria, esas blasfemias no han sido contra el rey Ezequías, sino contra Dios. Así que Dios promete pelear por esa ciudad, por esa nación. Y en una noche mueren un ángel viene y mueren 185,000 soldados. El rey de Asiria se regresa porque parte de la profecía decía que se iba a regresar a su tierra y no iba a entrar a la ciudad, ni siquiera una saeta iba a lanzar contra la ciudad porque Dios no se lo iba a permitir. Así que este rey, asustado por las muertes de tantos soldados, se regresa a su ciudad, a Nínive, y allí los propios hijos los matan. Pero lo interesante de todo esto es que todo decreto de muerte lanzado contra Judá en este momento es prácticamente parecido a lo de hoy, o lo que está sucediendo en el país.
la gente que está bajo el abrigo del Altísimo, bajo esa fortaleza, sienten miedo, sienten pavor, sienten que su confianza en Dios no es verdadera. Y estos son momentos para nosotros demostrar realmente nuestra fe, para determinar qué somos en realidad. Si somos simplemente cristianos de paquete, cristianos allí de nómina, cristianos de planillas, o somos personas, o somos cristianos realmente restiados en las cosas que en estos decretos de muerte que son lanzados constantemente contra el pueblo de Dios, que son lanzados contra la iglesia de Jesucristo. Ténganlo por seguro que todos esos decretos de muerte en la historia han desaparecido y han quedado atrás, y el pueblo de Israel ha sido victorioso, el pueblo de Judá, los judíos han sido victoriosos, y la iglesia no se fundó para ser destruida o para fracasar. La iglesia nació para ser triunfadora, para ser victoriosa. Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás y a sus demonios y lo exhibió públicamente sobre ellos en la cruz y nos dio la victoria. Somos victoriosos porque Jesús fue victorioso y por Él nosotros también vencemos. Es normal que una persona se agobie o se atemorice por las cosas, miedo a la muerte, pero nuestra garantía es que si morimos, para Cristo morimos, y si vivimos, para Cristo vivimos. Y es tiempo de nosotros demostrar ante estos ataques demoníacos, ante estos ataques satánicos, nuestra verdadera fe, nuestra confianza en el Señor. Antes del pastor Pacheco estaba el pastor Elvi declarando las promesas que hay en la Biblia, y en un solo salmo casi 20 o más promesas acerca de Dios para nosotros, donde plaga no tocará tu morada, te guardará como la gallina guarda sus polluelos. Esas son promesas que están allí. Y antes de el primero que estuvo aquí, que fue el pastor Rosales, hablaba acerca del Salmo 23, como el cuidado del pastor, nuestro Señor Jesucristo, el cuidado que Él tiene de nosotros, de llevarnos a aguas tranquilas, de buscar el alimento apropiado para sus ovejas, nos guarda del lazo de los lobos. Si andamos en valle de sombra de muerte, como es en este momento, lo tenemos por seguro de que estaremos bien porque Él estará con nosotros. Así que hay promesas de Dios, hay palabra de Dios para su pueblo. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué estar asustados. Otro ejemplo que podemos tomar allí de estos decretos de muerte, lo encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo del 4 en adelante encontramos cómo los discípulos de Jesús fueron sometidos, intimidados, golpeados, metidos a la cárcel. Todo esto para que no hablaran acerca de Jesús, y podemos decir que eso de alguna manera es lo que quiere el virus o las normas, que no nos reunamos en grupos porque es peligroso. Bueno, acatamos las órdenes, pero para eso pues tenemos lo que nosotros llamamos células, casa de paz, lo que tienen grupos celulares, que son grupos donde nos podemos congregar en pocas cantidades, y podemos estar allí con nuestros tapabocas y todo con el higiene adecuado, y nosotros podemos seguir predicando la palabra. Hoy domingo la publicidad era escuchando las cuadrangulares en casa, algo así de que no estamos en el templo como tal, pero estamos reunidos en las casas escuchando el mensaje que hoy iba a ser predicado en nuestro templo.
bueno, los que no tienen televisor, los que no tienen cable, se iban a reunir en casas donde pudieran estar allí en compañía. Y esto no nos debe a nosotros quitar la pasión, el deseo de llevar la palabra. Estos discípulos eran encarcelados, eran golpeados, eran llevados a la corte para intimidarlos y decirles que no hablaran en el nombre de ese Jesús que por cierto decían, ustedes nos están echando las culpas a nosotros que lo matamos y esto, pero en realidad era el plan de Dios, pero ellos lo ejecutaron. Y constantemente vemos la persecución, decretos de muerte sobre la nación, decretos de muerte sobre los discípulos, y a partir del capítulo 8 encontramos que matan a Esteban, y hay una persecución donde la iglesia tuvo que salir de Jerusalén e ir a los diferentes pueblos vecinos. ¿Y qué pasó con eso? Que los pueblos vecinos fueron llenos de la palabra de Dios, se conocieron de la palabra, conocieron de Cristo. Y eso es lo que debe traer en este momento el virus sobre nuestras vidas. La iglesia no debe quedarse en casa, debe salir acatando las órdenes, por supuesto, pero en ese tiempo que debemos salir debemos predicar la palabra. Y así llegamos a la dependencia total de Dios. Así que nosotros vemos a través del libro de Daniel que hay un decreto de muerte. Ahora, los que dependen totalmente de Dios no temen a los que dicen los demás. Si usted revisa el WhatsApp, a veces tenemos que llamarle la atención a las personas que están allí, que están dentro del grupo, a decirles que no manden tanta información, porque las repiten y los equipos se colapsan. Y uno se da cuenta en un momentico ya tiene 15, 20 de un grupo, y si no lo descarga rápido se le complica, se le llenan 100, 200 mensajes allí, y en la mayoría a veces son repetidos, y se está hablando más del virus que más de Jesús el Salvador. Entonces el que depende totalmente de Dios no teme a lo que dicen los demás. Yo me imagino que Daniel conocía la envidia, conocía las trampas que estos gobernadores y sátrapas tenían contra él. Sin embargo, él no le dio importancia a las críticas, a las maquinaciones que pudieron desarrollar para sacar de fuera a Daniel, porque él dependía pues totalmente de Dios y no le importaba lo que la gente pudiera tramar, pudiera decir. De hecho, en el versículo 4 y 5 dice que ellos no hallaron ningún motivo en la parte laboral, administrativa, en relación a las cosas del rey. No hallaron ninguna falla, porque era un hombre íntegro, un hombre noble, como deben ser todos los cristianos, como deben ser todos los seguidores de Cristo, sin mentiras, sin engaño, sin doble cara. Así debiéramos ser todos nosotros, y que la gente que habla o dice cosas no encuentren nada. Pero dice que se fueron por la parte de la relación que Daniel tenía con su Dios. Y esta relación, yo no quiero hablar de religión, porque nuestras creencias no son religiosas. La religión nos lleva y nos somete, nos aparta de Dios, porque nos hace ser mecánicos, nos hace ser fríos. La relación con Dios, con Jesucristo, es una relación donde mi confianza puede estar allí. Mi confianza sobre el virus, que no me va a tocar, que no va a llegar, y si llegara a pasar, ¿cuál es el problema? Ya la medicina, el suero ya está, ya lo descubrieron, ya ese virus es historia, ya
se toman las medidas necesarias para eso, y sería una experiencia para alguien que sufriera eso y saber que Dios lo libró de esa situación. Y los que dependen totalmente de Dios, pues no temen a lo que dicen los demás. No se enfrasque en lo que la gente dice a través de las redes sociales. Por las redes sociales y la televisión, si una persona pasa todo el día escuchando noticias, y las redes sociales lo van a poner loco de seguro. Va a contaminarse, pero no con el virus, sino su mente, y será una persona vulnerable a cualquier otra enfermedad, producto pues de tanta información, de tanta cosa que usted recibe allí. Póngase a leer la palabra de Dios, que allí tiene esperanza, que allí tiene salvación, ahí tiene palabra de paz, palabra de bendición. Así que no le dé mucha atención a lo que dicen los demás. En segundo lugar, los que dependen totalmente de Dios no se intimidan ante los decretos de muerte. En el versículo 10 dice la Biblia que cuando Daniel escuchó que había sido firmado el edicto sobre el cual la persona que pidiera a otro Dios o pidiera a otra persona fuera del rey fuera lanzado al foso de los leones, Daniel no se intimidó, sino que dice la Biblia que entró a su cuarto como lo hacía siempre, abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén, y allí oraba 3 veces al día a su Dios. Los enemigos sabían que lo iban a encontrar allí, y lo apresaron y lo llevaron delante del rey. Lo cierto es que los que dependen totalmente de Dios no se intimidan ante los decretos de muerte. Yo he conocido casos de personas cristianas que no duermen, no comen, andan desesperados, angustiados, andan como si no tuvieran a nuestro Señor en sus vidas. Estuvimos buscando unos documentos de mi esposa en Barquisimeto, en la Torre David, y mientras estaban uno de estas personas que están allí, que hacen su trabajo fuera de la torre, ellos decían: oye, nosotros los venezolanos somos tan fuertes, que si ese coronavirus llega aquí a Venezuela, lo devaluamos, lo llevamos a chikungunya como mínimo. Y son gente que no son cristianas, pero que tienen una forma de pensar diferente, una forma de creer en Dios a su manera, y saber que Dios tiene planes con Venezuela. Y si ellos pueden tener una posición positiva ante la situación, ante la amenaza de muerte que hay sobre nuestro país, ¿cuánto más nosotros, cuando vemos a través de todas las prédicas desde las 8 de la mañana hasta ahora, esperanza, promesas, el cuidado de Dios para cada uno de nosotros? Así que esto no debiera alterar nuestra búsqueda con el Señor, nuestra oración, sino que al saber que el coronavirus llegó a Venezuela, entonces en vez de angustiarte, en vez de desesperarte, ponte a orar 3 veces al día. Cancela ese virus. La Biblia dice que tenemos el poder para que retroceda, para que se destruya, para que se cancele. Tú tienes el poder, no el poder del temor. La Biblia también dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no podemos intimidarnos ante estos decretos de muerte, y podemos aprender de Daniel que el que depende totalmente de Dios no se deja intimidar. Debemos andar con nuestro tapaboca por la calle, debemos acatar las ordenanzas, debemos acatar todo lo que se nos dice para evitar contagio, pero esto no debe evitar que nosotros perdamos el control y ya dejemos de orar, ya dejemos de buscar de Dios
Es más, es la oportunidad que tenemos estos días que ha sido de descanso, de no salir. Salgo simplemente llevarle la comidita a la perrita y regreso. Pero esto nos ha dado tiempo para ordenar la casa, estar entre familia, hacer cosas que de repente antes no teníamos tiempo de hacer. Ahora lo podemos hacer en casa, podemos ordenar, podemos organizar, podemos poner al día la casa, sabemos que tenemos todo ese tiempo y tenemos más tiempo para leer la palabra, tenemos más tiempo para orar, para interceder, para orar por nuestros en estos 30 días por la vida. Tenemos ese tiempo para buscar más de Dios, para buscar más del Señor. Así que el que depende totalmente de Dios no se intimida. En tercer lugar, tenemos que el que depende totalmente de Dios confía en Él. En el versículo 16, el rey, buscando la manera de poder librar a Daniel, le dice: el Dios al que tú sirves, el Dios al que tú eres fiel, Él te libre. Y nosotros podemos ver que lanzaron a Daniel al foso de los leones y dice que el rey ayunó en la noche, no pudo dormir, y tempranito se levantó y fue a la puerta de donde habían lanzado a Daniel y lo llamó con aquella ternura, con aquel amor. Daniel, ¿qué pasó? El Dios tuyo te pudo librar. Y cuando Daniel contesta: sí, mi rey, Dios mandó un ángel para que cerrara la boca de los leones y me halló inocente delante de él y me halló inocente delante de ti, oh rey, porque contra ti yo no he hecho nada. Y sacaron a Daniel de allí, y el rey, molesto por aquellos sátrapas y gobernantes que le habían tendido la trampa a Daniel, dice que los lanzaron a ellos con sus hijos, con sus mujeres, con todo lo que tenían, y no habían caído al suelo cuando ya los leones lo habían destrozado y molido allí a traer los dientes. Si Dios libró a Daniel del foso de los leones, libró a sus 3 amigos del horno de fuego, que eran cosas literalmente más fuertes, Dios también te va a librar a ti. Dios también te librará de todo decreto de muerte. No tengas miedo contra ese virus. La sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier virus. El ADN de Jesús es más poderoso. Así que hoy tenemos esa bendición de que si confiamos totalmente de Dios, entonces Dios nos va a librar. Si tú eres fiel, si tú eres una persona que se congrega fielmente, una persona que tiene una relación estable con Dios, con Cristo, tú no tienes por qué tener miedo o tener temores. La misma confianza en Jesucristo nos lleva a que nosotros podamos tener esa confianza. Mi esposa me contaba una historia donde un papá le decía a su hijo: ten confianza en mí, confía en mí, y si algo pasa, confía en mí, que yo voy a estar allí. Lo cierto es que hubo un terremoto, la escuela donde estaban los niños se cayó por el terremoto, y el papá dijo: bueno, allí era donde estaba la escuela, y empezó a quitar escombros 1 hora, y los demás papás de los demás niños decían: no, ya no hay esperanza, ya no hay esto. Pasó la hora, pasó 18 horas, pasaron 36 horas, y cuando ya parecía que todo había terminado, el papá quita una piedra y escucha de adentro que le dicen: papá. Y el hombre, pues, el niño le dice: yo sabía que tú me ibas a rescatar, que esa es mi confianza. Y no estoy yo solo, hay 14 niños más. Y el papá iba a sacar al niño de allí, y resulta que el niño le dice: no, papá, vamos a sacar a los otros primero, porque si tú me sacas a mí, a lo mejor los otros no lo vas a poder sacar. Vamos a sacar, porque yo sé que si yo estoy aquí, tú me vas a sacar. Y yo creo que esa es la dependencia que nosotros tenemos
que debemos tener de parte de Dios en nuestras vidas. Saber que Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar en esta situación, Él no nos va a dejar. Así que hoy día muchas personas pudieran estar bajo decretos de enfermedad, bajo decretos de divorcios, bajo decreto de pérdidas familiares, bajo decreto de crisis financieras, bajo decreto de comida. Hoy pudiera estar una persona allí bajo decreto de muerte y ver que no hay esperanza, ver que no hay oportunidad, pero podemos decirte de este lado de la pantalla, que sí hay esperanza. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu divorcio, hay esperanza para tu enfermedad, hay esperanza para tu crisis financieras. Así que todo decreto de muerte que haya sido lanzado contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, hoy es revocado. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo virus que ha entrado a nuestro país sea destruido en el nombre de Jesús. Y en Cristo Jesús usted puede encontrar paz en medio de las tormentas. En nuestra iglesia tenemos por costumbre hacer una oración de fe para que todas aquellas personas que puedan hacerla puedan tener esa esperanza en Cristo Jesús y que la puedan tener como una carta debajo del brazo, porque hay personas que quieren lo bueno de Dios pero quieren lo malo del mundo. Pero tienen esa oración allí que a la hora de encontrarse en peligro pueden orar y pueden decirle. A mí me gustaría que usted en casa pudiera repetir esta oración conmigo y decir: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme la persona que tú quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que no se borre de allí por mis malas acciones. Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que tú nos das, de a través de esta situación poder ser sensible y poder abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Así que me quedan algunos minutos allí. Yo quiero hacer esta oración y que más adelante tú puedas repetirla también. Yo quiero orar y decir: Señor, yo no voy a argumentar con Satanás. Haré silencio, porque esto fue lo que el rey hizo cuando Senaquerí le dijo todas aquellas cosas. Hoy no voy a perder mi tiempo argumentando con el padre de la mentira. Así lo llamó Jesús, el padre de la mentira, mentiroso. Hoy voy a hablar contigo, mi Señor. Hoy vengo a tu casa para pedir la oración, para pedir la oración de tu siervo, como hizo Ezequías, que pidió oración a tu siervo Isaías. Y hoy voy a presentar mis cartas, voy a presentar mis temores, voy a presentar todo decreto de muerte que hay contra mi vida, contra mi familia, y las voy a llevar al altar. Oye, oh Dios, como oíste la oración de Senaquerí y la oración de Daniel, oye lo que ha dicho de mí y de esta casa. Escucha, Señor, sus palabras. Escucha, Señor, cómo se levantan para blasfemar contra ti, haciendo creer que este virus es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Cómo le han hecho propaganda a este virus. Y Señor, toca a nuestro país, nuestras vidas, que ha venido contra nuestras vidas para destruir nuestro país, nuestra familia. Y hoy pues te damos toda la gloria, Señor. Sabemos que los que confían, los que dependen totalmente de ti, Dios, tendremos
la confianza de que este virus no podrá tocar nuestra casa. Plaga no tocará tu morada. Plaga no tocará tu casa. Así que nos despedimos ya de ustedes, esperando que esta palabra pues haya sido de bendición, haya sido de vida para usted. No crea esos decretos de muerte, no los crea. Dios, cuando dependemos de Él, Él nos salvará, Él nos librará del león y nos librará de toda plaga y de toda amenaza que pueda venir contra nuestras vidas, contra nuestra iglesia, contra los pastores, contra cada hermano de la iglesia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.